lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:16. Damos la bienvenida al licenciado Felipe Abril. Él fue viceministro de Gobierno. Felipe, muy buenos días. Hemos iniciado con estos datos de una investigación de este medio de comunicación sobre la aún obscura compra-venta de diario El Universo, que se da en seguidilla con transferencias de propiedad que se han dado de otros medios de comunicación en Ecuador. Una de las dudas que surgen con todo esto es si dentro de esta vorágine de cambios que está experimentando Ecuador, incluso reflejadas ya en lo que van convirtiéndose políticas de Estado, con un alineamiento directo con Washington, va a ser una de las víctimas en nuestro país la libertad de expresión. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo, Rosana, un gusto saludarles, gracias por la invitación. Creo que cada vez se va agudizando más la situación de autoritarismo del gobierno, algo que habíamos anunciado algunas personas que hacemos análisis desde antes que gane incluso el señor Noboa, debido a su trayectoria y a su historia personal, y que a quienes le vimos actuar en la Asamblea Nacional cuando fue asambleísta y presidía la Comisión de Desarrollo Económico, por ejemplo. Entonces, esta perspectiva ya con 2 años y más de gobierno se va profundizando, y está claro que los límites para este gobierno prácticamente no existen. Entonces, en esa medida, la libertad de expresión seguramente va a ser una de las más afectadas, porque la profundización de un modelo autoritario tiene que ver mucho con callar a los medios y a los periodistas críticos y a la gente que hace opinión en contra del gobierno o en crítica del gobierno o a favor de un país que no mira una salida y una mejoría en la realidad que vive. La inseguridad continúa, el gobierno ha ofrecido mejorar la situación de inseguridad. Sin embargo, por más que se han tomado las medidas que se han tomado, por más que se ha subido el IVA al 3%, por más que se han dispuesto a los militares en las calles, la inseguridad sigue, y Cuenca no es la excepción. Con los datos que ustedes daban al inicio del noticiero, pues también estábamos mirando que por más que estemos en una condición mejor que muchas provincias y muchas ciudades del país, la realidad también acá empieza a complicarse más. Y la libertad de expresión, estamos mirando cómo se han adquirido medios de comunicación, además de una manera muy obscura. Hay que decirlo con claridad, la Posta fue adquirida por un precio muy alto, y resulta que el asambleísta que compra pues declara un patrimonio de $50,000 y paga por el medio de comunicación algo como $1,000,000. Y lo mismo sucede con los otros medios de comunicación. Y pues vamos a mirar hasta qué punto esto se puede sostener, porque también la crítica al gobierno cada vez es más fuerte, más importante. Cada vez más gente está con mucha preocupación sobre el futuro. Antes había una expectativa de mejores días para el país, pero por ahora lo que sucede en la práctica es que la gente no tiene empleo, no tiene una mejor situación económica, no tiene cómo pagar sus deudas, y esto va empeorando, y en la perspectiva de las relaciones con los Estados Unidos no muestran una mejoría inmediata. Todo lo contrario, va a profundizarse un modelo de autoritarismo que lamentablemente, como ya bien lo anotó el doctor Fernando Carrión, pues las medidas de fuerza tienen un límite y no son la solución definitiva. Son necesarias quizás en un momento, pero además lo único que hacen en los primeros momentos de aplicación es aplaudir, lograr aplausos para el que toma la decisión, como fue la salida de los militares a las calles hace ya algún tiempo. Pero en el resultado a mediano plazo no es un buen resultado. Entonces, es preocupante, Gustavo, la situación del país en materia de autoritarismo y de libertad de prensa, sin duda alguna. En cuanto
a la compra de Diario El Universo, un tema muy poco explicado aquí en Ecuador, más allá de una escueta nota que sacó el propio diario y declaraciones de miembros de la familia Pérez de que se trataba básicamente de tratar de fortalecer un diario en una grave crisis económica para que no desaparezca. Se lo instrumentó a través de un fideicomiso en Miami. Y esto genera de inmediato una opacidad estratégica sobre los beneficiarios finales. Desde su experiencia en el Ministerio de Gobierno, ¿considera usted que un gobierno está en la capacidad de identificar si estos capitales transnacionales podrían eventualmente amenazar o comprometer la seguridad nacional? Sin duda es necesario, es importante que estos procesos al menos sean transparentes para saber quién los adquiere. Recuerde usted la venta de varios medios de comunicación que se dio también hace algunos años en la época del gobierno de Rafael Correa, cuando un grupo centroamericano compró los medios de comunicación y de una manera bastante obscura, pues no se sabía quiénes eran los que estaban detrás hasta que apareció alguien apodado como el Fantasma. Y claro, al final el resultado es obvio, ¿no? Es el intento de callar, es el intento de tener esa prensa a su lado, sin críticas, sino todo lo contrario, a favor del gobierno, tratando de tapar los errores del gobierno y de sobredimensionar una línea comunicacional que solamente intenta convencer a los ciudadanos de que las cosas están bien, aunque en la realidad no estén bien. Ese proceso de compra sí se puede identificar, rastrear y encontrar en dónde está o quiénes están detrás de estas compras, de estas El blindaje adquisiciones. de un fideicomiso para un gobierno, para un Estado, puede ser de alguna manera vulnerado. Así es. No hay dentro de un fideicomiso, no hay ninguna figura de protección o de guardar datos, de restringir información. Sigue siendo información pública, sigue siendo información que debe estar registrada en la Superintendencia de Compañías y que tiene que ser rastreable hasta el último socio de los que participan en un proceso de este tipo. Entonces, en esa medida digamos, alguien acucioso que quiere que las cosas sean transparentes podría buscar investigar, aunque le tome un poco de tiempo, pero encontrará quiénes están en el fondo detrás de estas inversiones. Bueno, además, Felipe, quizás la evidencia más certera para el ciudadano común será el manejo de la información a manos de este medio de comunicación y a manos de sus nuevos propietarios. Pero además a esto hay que añadirle el paquete de medios que ya está en manos del gobierno nacional, los famosos medios públicos, medios que llegaron a manos del gobierno con la promesa de en un futuro cercano ser vendidos. Esto no se ha logrado, no se ha concretado. Ahí está TC Televisión, está Gama TV, además la propia televisión pública Ecuador TV, las agencias Pública FM, la agencia Andes, el Telégrafo y quizás otros medios más pequeños alineados, pero no solamente eso, sino la gran cantidad de plataformas digitales que también le pertenecen de alguna manera al gobierno nacional, caso por ejemplo la Data. Sin duda, hay ya muchos medios que fueron parte de la incautación de el grupo que manejaba Filambanco, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya llegamos con esos medios incautados que no han sido vendidos, ofertados a que sean adquiridos por privados y que se han convertido en medios de gobierno y no medios públicos, porque podían haber sido trasladados a una figura de medio público como Radio Francia, o hay ejemplos, ¿no es cierto?, en el mundo de medios públicos que se manejan sin una línea editorial pro gobierno, sino absolutamente independiente. Pero esto no ha pasado en el país porque no existe la voluntad política de ser democráticos por parte de los gobiernos, no existe la voluntad de ser transparentes. Cuando un gobierno es transparente, cuando un gobierno es democrático, no tiene nada que ocultar y la crítica es bienvenida en realidad, sobre todo cuando viene de periodistas serios o de investigadores que realmente buscan el bienestar del país. Sin embargo, claro que dentro de esto también hay que recordar que sí hay gente que critica con una forma de chantaje también. Esto no hay que
olvidarnos, hay medios y algunos pseudo periodistas que también hacen un ejercicio de chantaje. Hay algunos que están absolutamente identificados, pero los medios serios, los periodistas con trayectoria y los periodistas que han hecho ejercicio de investigación, además también son muy identificables. Entonces, ellos hacen un ejercicio crítico que es pro democracia, que es pro país y que sin duda alguna son fundamentales para el ejercicio de un gobierno democrático, de un gobierno transparente, pero lo que hemos visto en el Ecuador es que la democracia se va debilitando, que el intento de apacar a la oposición siempre está como una forma de hacerle callar, no de debatir y ganarle con argumentos las decisiones que se toman por el país. Entonces, así el país va de tumbo en tumbo y claro, los medios de comunicación otra vez están en la mira y seguramente va a seguir la línea de persecución a quienes critiquen a quienes critiquen al gobierno y esos medios tendrán que tener las precauciones para poder seguirse manejando en una línea autoritaria de un gobierno que no tiene muchos límites, insisto, en la mano dura que siempre ofrece. Como hemos observado en Ecuador, los cambios de línea editorial de los medios de comunicación pueden ser en algunos casos directos, crasos, como lo hemos visto, reitero, pero en otros casos pueden ser bastante sutiles. Nos preguntamos si la imagen que ponemos ahora, que es una captura de pantalla de la edición de hoy de diario El Universo, podría ser parte de esto. El titular dice: Lavinia Balbonesi, primera dama de Ecuador, decidida a construir, madre de dos, creadora de la Fundación ANA y una mujer que entiende su rol público como una responsabilidad hacia los demás. Publicación del día de hoy de diario El Universo, cuando aún no se han borrado las imágenes que dejó hace algo más de un año un acuerdo que fue publicado en las redes sociales entre Dandy Precious Metals, la primera dama, y su fundación ANA, que luego se lo sacó de el aire. Volviendo a estos temas que tienen que ver también con intereses económicos, quisiera preguntarles sobre el comprador de diario El Universo, que él sí está identificado, es uno de los promotores de todo este negocio, José Luis Manzano. Él tiene inversiones masivas en litio, cobre y petróleo en la Argentina. La pregunta es si es que es legalmente viable en Ecuador que un concesionario de recursos estratégicos del subsuelo sea al mismo tiempo parte de la propiedad o de una especie de consejo editorial que eventualmente podría darse. No lo estamos afirmando, pero la presencia de ese ciudadano está allí en un rotativo del país con enorme circulación y uno de los más importantes. ¿Puede darse esta situación sin que exista un conflicto de interés estructural? Estimado Gustavo, legalmente me parece que todavía se mantiene solamente la prohibición de tener medios de comunicación para quienes son propietarios de la banca, del sector financiero. No estoy seguro que en sectores estratégicos estén también prohibidos. Sin embargo, sin duda alguna hay una situación ética y como ustedes bien anotan, por el tema de tener unos intereses concretos sobre una explotación que además no tiene el aval o el respaldo de la ciudadanía, tiene el rechazo mayoritario de los ciudadanos por las afectaciones que genera al bienestar de la población a través del impacto en el ambiente y los riesgos que a futuro se pueden prever en base a las experiencias que ya se han dado en el mundo en general. Y por supuesto, entonces la gente tiene una atención especial a estas situaciones, a estos intentos de desarrollos productivos, económicos que el país en el manejo macroeconómico requiere debido a la gran deuda que tenemos como país, pero también el impacto en el sector ambiental y en la vida misma de los ecuatorianos puede ser muchísimo, muchísimo más grave que los recursos que podrían quedarse para el país. Y sin duda alguna, además, ahí también hay muy poca transparencia y mucha opacidad en lo que se cuenta, en lo que se dice que va a llegar para el país como recursos
y lo que realmente le queda al país como recursos, que no van a servir ni siquiera para una inicial remediación ambiental, menos aún para pensar que este es un proceso sostenible económicamente o ambientalmente. Así que por eso se ha desarrollado en Cuenca una conciencia ambiental mucho más fuerte todavía, porque creo que las protestas que tuvieron que ver con el Quinto Río, absolutamente pacíficas, pero absolutamente contundentes, tienen que ver con la conciencia ambiental que en Cuenca se desarrolla desde hace décadas, no de ahora, no tiene que ver con un actor político o con alguien que haya movido a las masas y por eso el gobierno se volvía loco, por decirle de alguna manera, con querer entender qué es lo que pasó en Cuenca con esa protesta. Pero la realidad es que en Cuenca y en el Azuay hay un sentido de pertenencia mucho más fuerte quizás en relación con el entorno y con el ambiente. Cuenca ha sido una ciudad y el Azuay en general ha sido una provincia que ha mantenido siempre su agua y tiene que ver incluso con las inversiones en hidroeléctricas que se hicieron hace muchísimos años, desde los años 70. Entonces, ni desde ese punto de vista tiene lógica para una afectación ambiental aquí a través de explotaciones mineras como las que se pretenden hacer en Río Blanco, en Quimsacocha, en Chaucha, y que esto tendría un impacto para el bienestar de la ciudadanía directamente por la contaminación del agua y la reducción de las fuentes de agua, y además también un impacto en la producción hidroeléctrica del país, que es un sector estratégico que ya tiene la inversión hecha por muchos años y que se vería reducida incluso esa producción energética. Entonces, por ningún punto de vista tiene lógica hacer minería acá. Quizás, Gustavo, existan algunos lugares en el país donde pueda hacerse minería, pero en el caso de Quimsacocha es imposible, es absurdo, tiene un impacto realmente grave. Recuerde usted que se desarrollan proyectos mineros grandes en la Amazonía, sobre todo en Zamora, Chinchipe y en Morona, Santiago, en donde se han podido avanzar con esos proyectos porque la población afectada no es mayoritaria y no ha logrado tener la fuerza en la protesta para impedir estos proyectos. Pero la afectación ambiental está allí, entonces ya no necesitamos ni siquiera ir a ver lo que ha pasado en Chile, Perú o en otros lugares donde han actuado las empresas mineras, incluidas las canadienses. O sea, aquí nomás podemos mirar todo el impacto que tiene y claro que hay un impacto económico también Claro, alrededor de más todo allá, ello. le iba a decir justamente, más allá de lo político, de lo ideológico, está ese gran eje económico, que en muchos casos es el factor que más determinante en la toma de decisiones. Conocemos la situación del país. Sabemos que estamos en un año en el que le faltan al gobierno 16.000 millones de dólares para financiar su presupuesto. Sabemos también que el gobierno ha hecho una amplia invitación para inversiones por el orden de unos 37.000 millones de dólares en minería, hidrocarburos. Usted, que ha participado en altas esferas de gobierno, conoce las gigantescas presiones que soporta un gobierno, hablando con el beneficio de la duda de que el gobierno realmente esté tratando de proteger los intereses nacionales. Quiero referirme a esas plataformas de cabildeo, que cifras tan grandes como las que mencionamos, del orden de 40.000 millones de dólares, despiertan esos enormes apetitos por tratar de lograr un buen pedazo de ese pastel. Aquí la pregunta es, ¿qué mecanismos de fiscalización estatal deberían activarse para evitar que la narrativa mediática se sume para condicionar la adjudicación de estos proyectos, en muchos casos polémicos? Bueno, está en primera instancia la Asamblea Nacional como un espacio para hacer toda la revisión. Está también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recuerda que tiene un eje fundamental, tiene dos ejes, el de participación y el segundo, el del control ciudadano, que debería activar este tipo de controles. Sin duda alguna, también estamos los ciudadanos en común, los medios de comunicación imparciales que tienen una fuerza para investigar también. Generalmente les llega información y las denuncias y los ciudadanos activados en organizaciones sociales, organizaciones populares que podrían también alimentarse
de estas posibilidades. Incluso existe una control cívico de la corrupción, una organización ciudadana, ¿no es cierto?, que ha hecho un trabajo muy bueno en donde están gente que podría sumar a más gente en este objetivo. Entonces hay organizaciones ambientales que también están en esta línea y juntos podríamos hacer un control ciudadano importante. Sin embargo, la presión económica y financiera de estos grupos, la compra de conciencias de estos grupos ha llegado sin duda alguna, como usted bien lo anotaba, hasta la primera dama de la nación a través de donaciones a la fundación de ella, en donde además tiene muy poco entendimiento de lo que es un desarrollo y de lo que es caridad, ¿no? Un gobierno que mira a la gente pobre como un actor a recibir caridad puramente, no con derechos, no con la posibilidad de desarrollar un sentido de vida, un proyecto de vida, sino todo lo contrario. Entonces, ahí miramos también que estas presiones de las empresas mineras tienen muchas formas a través de lo económico de comprar conciencias, pero también a través de la amenaza, del chantaje, de la presión de otro tipo y por supuesto eso cuando la organización es pequeña, cuando la organización social en contra de estas inversiones es limitada, entonces estos ejercicios tienen efectividad, pero cuando la fuerza está en la ciudadanía, cuando la organización ciudadana se hace más grande, entonces allí es más difícil que estas presiones existan y que se den. Y decía hace algún tiempo en una entrevista que el quinto río debería mantenerse todos los años para recordarles a todos los que llegan temporalmente a gobernar un país, una ciudad, una provincia, que la ciudadanía cuencana no está dispuesta a permitir que se exploten nuestras fuentes de agua. Y eso tiene que ver con un ejercicio ciudadano que necesitamos levantarlo desde todos los puntos de vista, porque no es eh, digamos, no es una activación que se ha dado por algún actor político. Esta es una activación que se ha construido durante muchos años y que resultó en una fuerza importante que no deberíamos dejarla. ¿Por qué, Gustavo? Simple y sencillamente, el gran problema que ya tenemos aquí es que se sabe dónde está el oro. Entonces, va a haber presión por esta empresa, o si un rato vende las acciones a otra empresa, igual va a haber presión por un gobierno que venga luego y tenga también necesidades, porque somos un país que vive de necesidades, somos un país que vive endeudado. Entonces esa presión sobre los recursos no va a darse solo en ese gobierno, va a seguir y va a continuar. Entonces, asimismo, la resistencia de los cuencanos tendrá que seguir y continuar todos los años y toda la vida. Ese es un ejercicio fundamental. Junto a ello, tal vez, Gustavo, decir que la presión de estos grupos no tiene límites tampoco, porque privilegian el capital por sobre la vida, ¿no es cierto? Pero lo que es importante decir es que el gobierno no es un actor coherente para pedirles a los ciudadanos un sacrificio, porque lo que ha hecho con los recursos de repartir bonos previos a las elecciones para comprar votos a la gente pobre, no tiene ningún sentido. Han despilfarrado más de 500 millones de dólares en bonos que no tienen un sustento de desarrollo, que solamente intentaba comprar los votos de la gente. Entonces, no hay coherencia. Cuando un gobierno no es coherente, entonces los ciudadanos tampoco ven que las decisiones que toma sean a favor de la gente. Entonces, cuando miramos estas acciones de gobierno, también miramos que las empresas lo único que buscan es el privilegio particular. Si no, Gustavo, lo mínimo que propondría un gobierno decente es hagamos una empresa pública minera y dejemos todos los recursos para los ecuatorianos. Al menos así se entendería que la presión por los recursos es real. Porque lo otro es darles nuestros recursos a las empresas extranjeras que cuando se acabe el oro se irán, desaparecerán, no habrá ninguna responsabilidad
y los ecuatorianos nos quedaremos con la deuda ambiental y con los impactos sobre nuestra vida. Bien, volviendo a los temas de comunicación, libertad de prensa, libertad de expresión, Felipe, y con esto finalizamos. Cabe indicar que además en los medios de comunicación que ocupan un importante espacio, somos muchos, diríamos, los medios de comunicación radiales en el país. Hay también un tema de la cotidianidad que está en marcha. Es el nuevo concurso para frecuencias radiales, nuevo que no es tan nuevo. Se lo ha llamado en varias ocasiones y se lo ha dado de baja hace un año. Con ingentes gastos para todos los medios de comunicación del país, se abrió este concurso que luego a mediados del 2025 se lo dio de baja de un plumazo. Se volvió a convocar ahora en diciembre a este concurso y el día viernes acaba nuevamente Arcotel de dar una dilatoria, ahora ya no de un año, pero sí de aproximadamente un mes para la continuación de este concurso. Un concurso en el cual debemos estar alertas, pues hay muchos medios que más allá de radiales son periodísticos y periodísticos de opinión que estamos con nuestras frecuencias en entredicho a la espera de lo que decida la autoridad de frecuencias. No estamos hablando de teorías raras ni mucho menos. Hay realidades. En la cumbre del sábado se dijo textualmente por un funcionario de la delegación de Estados Unidos que la estabilidad democrática depende de la infraestructura de la información, de que esté en manos de quienes comparten los valores de libertad, de mercado y la seguridad regional, y esto es lo que genera preocupaciones sobre cómo se entienda. Además, estas declaraciones ya en la puesta en práctica de políticas regionales y políticas nacionales. Para terminar, quisiera preguntarle a usted cómo podría afectar este eventual alineamiento a políticas internas de Ecuador, considerando que el control de medios parece ser vital para sostener el discurso oficial de esta cita que se dio el pasado día sábado en Miami. Puede afectar de manera muy fuerte, Gustavo. Usted ha notado bien el concurso de medios, que en lugar de ser un concurso transparente se volvió una suerte de chantaje para los medios de comunicación. No es casualidad que el gobierno de Trump, a los primeros aliados a los que vinculó a su gobierno fue a los grandes controladores de las redes sociales como Facebook, como Twitter, ahora X, ¿no es cierto? Elon Musk y el señor Zuckerberg, porque saben muy bien que la propaganda es la que controla las masas y controla las cabezas de las personas. Y esto ya viene desde hace muchos años. Mucho se usa como ejemplo la Alemania nazi a través de Goebbels y esta lógica de la propaganda, porque es verdad. Entonces, hoy el ciudadano común, incluso el ciudadano informado, a veces no sabe si lo que sale en una red social es verdad o es mentira. Entonces, estamos en un mundo lleno de mentiras en una red. En las redes inundan muchas mentiras y entonces la gente se convence de la narrativa de un sector u otro, dependiendo de la capacidad económica que tenga para posicionar los temas y para incluso comprar bots, troles y demás para imponer una narrativa. Y este es un riesgo muy grande porque la ciudadanía no logra, en medio de tanta información y de tanta desinformación, disgregar y lograr captar lo que es verdad y lo que no es. Entonces hay un riesgo enorme, hay un riesgo muy grande, y creo que allí la participación de gente que hace análisis, de periodistas de investigación y de gente seria que busca el bienestar siempre de colectivo, es fundamental. Entonces allí deberemos hacer una minga ciudadana por lograr que estas decisiones no se den y no impacten en el país de una manera negativa, Gustavo. Bien. Le agradecemos por su presencia al licenciado Felipe Abril. Él fue viceministro de Gobierno, ocupó otras importantes funciones públicas como secretario nacional de Transparencia de Gestión, fue asesor también del Ministerio de Coordinación Política. Son las 8:40.